Un comunicado de prensa o una nota de prensa es una comunicación escrita dirigida a los miembros o medios de comunicación con el propósito de denunciar algo de interés periodístico. Normalmente se envía por correo electrónico a redactores de periódicos, revistas, emisoras de radio, estaciones de televisión, así como medios en línea y a blogueros. En cualquier caso, es importante recordar que el comunicado de prensa no es publicidad pagada. Los periodistas y redactores no están obligados a utilizar la información procedente de un comunicado de prensa en sus artículos. Los comunicados de prensa se juzgan exclusivamente en función del interés periodístico del momento concreto. El objeto final del comunicado de prensa no es el periodista ni el medio, sino la audiencia al cual va dirigido. Para conseguir la publicación del comunicado debe adecuarse a estructuras comunicativas y a las rutinas profesionales de los periodistas, como son los criterios de noticiabilidad. Un comunicado de prensa es de forma escrita, oficial y autorizada. Se entrega a los periodistas a modo de resumen de lo tratado de una rueda de prensa o bien de una cierta reunión o hecho de connotación de interés público. También se usa como método de promoción para el lanzamiento de nuevos productos o servicios por parte de empresas o de organizaciones. Es la herramienta básica del trabajo de las relaciones públicas. Consiste en un escrito que reúne la información fundamental sobre un tema determinado y se distribuye entre periodistas para que estos se encarguen de la difusión a través de los medios de comunicación si la consideran publicable y relevante. La publicación de una nota de prensa puede ser muy beneficiosa para un negocio, pues se trata de publicidad sumamente efectiva y gratuita. El comunicado de prensa es una herramienta básica de trabajo en el tema de relaciones públicas, con la vinculación de los medios desde el gabinete de prensa. Es un escrito que reúne información fundamental sobre algún tema, persona o producto que se envía a los medios de comunicación para que estos se encarguen de difundirla entre la población. El origen del comunicado de prensa fue una primera nota de prensa moderna, que fue creada por la agencia de Ivy Lee. Lee estaba trabajando en el ferrocarril de Pensilvania en el momento que ocurrió el choque de trenes de Atlantic City en 1906. Ivy Lee emitió el primer comunicado de prensa directamente a los periodistas antes de que otras versiones de la historia o presunciones pudiesen propagarse. Utilizó el comunicado de prensa además de invitar a los periodistas, fotógrafos a la escena como un medio para fomentar la comunicación abierta con los medios. Antes de elaborar una nota de prensa también se deben responder las siguientes preguntas para poder definir el objetivo y lo que se espera de esta misma. Una es cuál es el mensaje clave, cuál es el público principal al cual nos estamos comunicando. Está dirigido a periodistas, a medios tradicionales, a blogueros, a consumidores, a quién está dirigido. ¿Qué ganará el público objetivo con este producto o servicio? ¿Cuáles son los beneficios y recompensas potenciales? ¿Qué objetivo cumple nuestro comunicado? ¿Pretende aumentar las ventas de un producto o servicio o mejorar la reputación o incrementar la asistencia del público a un acontecimiento? Y pensar si es el mejor formato para ofrecer la información. Ahora vamos a ver cómo se elabora un comunicado de prensa. Este debe ser breve, debe ser muy claro y directo, una versión ultra resumida del tema. Muchos periodistas recomiendan escribir el título al final, después del resto del comunicado del escrito. El título es conocido por realmente que sea atractivo para el lector. Después de proceder el cuerpo del texto, empezamos con la fecha, la ciudad en donde se escribe. Las notas de prensa no son enviadas bajo embargo, son enviadas bajo embargo para poder evitar su publicación hasta un determinado momento indicado por el emisor de la nota de prensa. Después de esto se va con los subtítulos o la entradilla para aclarar mejor el título creado anteriormente y responder las 5 preguntas del periodismo. ¿Dónde, quién, cuándo, por qué y cómo? También hay algunas recomendaciones para el tema del cuerpo del texto. Es redactarlo con un máximo de 200 palabras más o menos, dividido en 5 párrafos breves. La idea es
es la brevedad, que sea de manera que los periodistas vean toda la información en una sola pantalla sin tener que desplazarse a otra, que se escriban 2 frases cortas por párrafo, usar listas con puntos para expresar los temas claves. Encima del título, al final del comunicado, asegurarse de proporcionar un nombre de contacto, número de teléfono, direcciones de correo electrónico o de URL por si alguien necesita más información. Y no hay que enviar nunca un comunicado como un archivo adjunto porque los periodistas raramente abren archivos por tema a que tengan virus. ¿Qué hay que hacer? Hay que incluir enlaces de páginas en las que aparezcan diferentes ejemplos como palabras, frases que refuercen nuestro mensaje. Situar términos en lugares claves como titulares o los primeros párrafos, distribuir el comunicado de prensa a través de un servicio que tenga hipervínculos con otros sitios principales como Yahoo, Finance, Old News o Newscape. ¿Qué no se debe hacer? Tener demasiados enlaces también pueden confundir a los periodistas y alejarlos del foco clave. Utilizar imágenes de baja resolución. Hay que optar por el tema de multimedia, alta resolución, que puede verse fácilmente las imágenes. Hacer uso de todas las herramientas en todo momento y centrarse en el mensaje y usar elementos y accesorios para complementar la campaña. El cuerpo del texto del comunicado de prensa debe ser compacto, debe evitar frases y párrafos muy largos, también la repetición y uso excesivo del lenguaje adornado, esforzarse por conseguir el tema de sencillez y no malgastar las palabras. El primer párrafo, que son las 2 o 3 primeras frases, debe resumir todo el comunicado de prensa y el contenido adicional, pues elaborarlo. En un mundo tan apresurado como el de hoy en día, ni los periodistas ni los lectores van a leer un comunicado de prensa entero si al comienzo del artículo este no les genera algún interés. Muchas gracias.